Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra charla gratuita. Todo esto es gracias a The Winson como un servicio de educación gratuita de eFly Academy. ¿Quieres más contenido y quieres más charlas? Visítanos en www.eflyacademy.com. Si tu intención es ser piloto, si tu intención es volar, esto te interesa. Tenemos cursos de piloto privado, piloto comercial en avión y helicóptero, cursos de inglés en la aviación, cursos de multimotores, cursos de habilitación de vuelo por instrumento, cursos libres como aviación para todos, aviación avanzada, cursos de aviones especializados como el curso del Airbus 320, una aeronave que es utilizada en la mayoría de las aerolíneas a nivel mundial. Actualmente, eFly Academy está promocionando el curso de habilitación de vuelo por instrumento en un 5% de descuento en la matrícula y adicional te viene el curso de A320, un curso que viene totalmente gratis para todo participante que se incluya en la habilitación de vuelo por instrumento. Toma nota para que puedas llamar a nuestro asesor académico en el más 506 70 38 26 51 en toda Latinoamérica. Recuerda, más 506 70 38 26 51. Nos puedes llamar también desde los Estados Unidos hasta Argentina, incluyendo de Europa. Tenemos estudiantes de Europa también que se comunican con nosotros. Vamos a empezar un tema muy interesante y un tema que corresponde a los documentos que debe revisar, que debe verificar, que debe confirmar el comandante, el piloto de la aeronave. Los pilotos en las aeronaves, les comento que no es solo volar, no es volar, el volador, el piloto debe cumplir una serie de procedimientos regulatorios y por compañía en cada uno de sus vuelos. Les comento que la empresa aérea, esa aerolínea, designará un piloto que ejercerá esas funciones como el comandante o el piloto al mando. Se llama piloto al mando de la aeronave, que será el responsable de la dirección de esa aeronave y principal responsable de la condición segura del el vuelo. Eso es importante. Entonces, va a cumplir también con las regulaciones del país y las normas internacionales. Los pilotos, así como las tripulaciones de cabina, los tripulantes de cabina, se van a encontrar en una sala, se van a encontrar en una sala llamada la sala de despacho. Aquí cuando el piloto entra, vamos a ver si tenemos por aquí, y presentarte una sala de despacho, más o menos puedas ver que aquí está una sala de despacho como la que vemos acá. Vean aquí una sala de despacho, ahí tienen una sala de despacho donde ellos se concentran, se conocen y tenemos una sala de despacho que en algunas aerolíneas le llaman la sala de besos. La sala de besos porque todos se encuentran y se saludan. Es posible que toquen algunos compañeros, pero como el rol, los turnos son diferentes, quizás ninguno se conozca en ese momento. Entonces es el momento esencial para conocerse que está esa zona de despacho. Entonces lo llamamos el centro de despacho, que es el lugar adecuado, que es el lugar que está diseñado para el control de las operaciones. El operador debe contar con ese despacho, con ese centro de despacho y un sistema que reúna ciertas condiciones como son medios técnicos y personal con competencia que sea habilitado para con el fin de garantizar que se haga el despacho, el seguimiento, el asesoramiento de todo el progreso de vuelo, sobre todo en este momento que estamos hablando de los inicios del vuelo o el prevuelo. Entonces, el piloto de la aeronave, como vemos ahí, y el despachador que está ahí al lado de él, deben firmar la documentación que es realizada en ese lugar que se llama despacho o zona de operaciones y que depende de operaciones. Y si el piloto al mando está conforme y considera que se puede efectuar el vuelo con seguridad, va a firmar todos esos documentos. Entonces, el piloto al mando debe ser vigilante en su presentación de despacho de las siguientes condiciones. Por ejemplo, que los tripulantes de mando, en este caso los tripulantes que van en la cabina de mando, los que operan la aeronave, y los de cabina de pasajeros, que son los auxiliares de vuelo, tengan las licencias, muy importantes, las licencias aeronáuticas que estén vigentes y otorgadas por la autoridad aeronáutica y que sea acorde a las funciones que van a desempeñar. Eso se revisa ahí, que cuenten con las habilitaciones requeridas para la aeronave que van a volar y para las operaciones que van a realizar, que cumplan con la experiencia reciente para la operación que está empleado en ese momento.
También vamos a hablar y hablemos de la planificación del vuelo. Para cada vuelo, el operador debe preparar los siguientes documentos, que serían, uno, por ejemplo, va a ser el plan operacional de vuelo, que será elaborado por y firmado por el despachador. En algunos lugares le llaman el encargado de las operaciones de vuelo. Es el que está al lado del piloto, lo que vemos ahí. Entonces, será elaborado por él y firmado por el piloto al mando. Debe hacer la revisión también y el estudio de la meteorología. El despacho debe contener esos informes meteorológicos, también debe tener los pronósticos para el aeródromo, aeródromo o aeropuerto de destino, las escalas también, los aeródromos alternativos para la hora que se esté haciendo el despacho en ese momento. ¿Okay? Y esté firmado por el piloto al mando y por el despachador o el encargado de las operaciones de vuelo. Bien, entonces también se debe revisar lo siguiente, muy importante, toma nota ahí, es el tiempo de vuelo, el periodo de servicio de vuelo, los periodos de descanso de las tripulaciones de ese personal que vuela. Estas son normas, son para deben cumplir con las normas nacionales e internacionales, incluso los operadores extranjeros cuando realizan vuelos de cabotaje. Esos vuelos de cabotaje son esos vuelos donde se prestan o aterrizan en dos o más puntos de ese territorio en el territorio extranjero o en el territorio nacional. Eso es lo que se llama cabotaje. Estos tiempos de los tripulantes de vuelo, de los periodos de servicio, de los periodos de descanso, con tanto los tripulantes de vuelo como los tripulantes auxiliares o los tripulantes de cabina, debe estar revisado ese periodo de servicio de vuelo que comprenda dos o más vuelos y ante cualquier ocurrencia también tener las previsiones, por ejemplo, condiciones meteorológicas adversas, donde se realice una contingencia por ese problema meteorológico, esa fuerza mayor, emergencias médicas, necesidades de mantenimiento de la aeronave que hayan afectado la lista de equipos mínimos, por ejemplo, el MEL, o bien cuando el piloto, por razones de seguridad, así lo determine. Eso es muy importante que se procederá en ese momento a ajustar la jornada, el periodo de servicio, de 12, que sería la máxima, a 14 horas. Entonces, aquí donde se consignen razones fundamentadas que tuvo la necesidad de extender ese periodo de servicio de vuelo. Muy importante el servicio de vuelo desde que el piloto, en este caso, llega al despacho, ahí se empieza a contar ese servicio de vuelo. Entonces, todo este registro debe considerar siempre la firma del piloto al mando. Muy importante. Otro punto de revisar es el manifiesto de carga y los pasajeros, la carga pagada. Ahí tenemos formularios de manifiesto de carga que deben ser preparados y firmados por el despachador. Bien, el despachador y revisados por el piloto al mando. También tenemos lo que es el combustible bloque, ese combustible que debe ser verificado. El combustible bloque es el combustible utilizable remanentemente a bordo que no sea inferior a la cantidad de combustible que se requiere para proceder a ese destino o para realizar un aterrizaje seguro, quedando con el combustible de reserva previsto para aterrizar. Ese es el combustible que necesita completo, el combustible bloque completo. El piloto al mando tiene la potestad, como comandante de la aeronave, de no iniciar el vuelo hasta que no esté comprobado también que el peso de la aeronave esté dentro de los límites establecidos por el fabricante, que corresponda con las limitaciones de performance, que la carga que esté totalmente distribuida y sujeta, que se haya cumplido con todos los requisitos que son la parte operacional de vuelo y el planeamiento también. Entonces va a firmar y revisar todos aquellos formularios. Bien, también va a revisar lo que son los NOTAM, las noticias a los aviadores o Notice to Air Mission, como dice la FAA, ahora es Mission y se quitó las notificaciones al hombre del aire, sino ahora son las notificaciones de las misiones aéreas. Tiene cumplir con los procedimientos y restricciones también por las demoras que se ocasionen en esos momentos de despacho. En esos momentos pueden haber múltiples demoras, ahí hay procedimientos que hay que realizar, el piloto del mando debe realizar. También tendremos la visita de APSEC, Aviation Security, este señor que es la protección de la aviación contra los actos de interferencia ilícita. Esa interferencia ilícita son actos o tentativas de actos destinados a comprometer la seguridad,
la seguridad física de toda esta parte. Ya hablamos de los actos terroristas, del ingreso a las aeronaves. Entonces, los explotadores aéreos, en este caso las aerolíneas, deben tener ese equipo de AppSec, Aviation Security, de la seguridad para la revisión de las aeronaves, de la inspección para revisar si hay objetos sospechosos en la aeronave, se han ocultado armas, explosivos, artefactos peligrosos, todo lo que afecte la seguridad del vuelo. Entonces, deben hacer registro documental, inspección física, control detallado, ¿ok? Toda la inspección que deben hacer al exterior de la aeronave y el piloto al mando pues, debe ser la única persona autorizada para ingresar con este equipo de AppSec, ¿bien? Este equipo de AppSec que será de la aerolínea, ¿ok? También se considera un acto de interferencia ilícita esa entrada a la fuerza a la aeronave, la introducción también de cualquier otro aparato que consideren y también la comunicación de información falsa que comprometa la seguridad de las operaciones. Ahí tenemos otro ejemplo que afecte al APSE. Entonces, para poder entrar, para poder llegar a la aeronave, sabemos que tenemos que pasar por ese punto, muy importante. Entonces, nos dirigimos a la aeronave, ahí vamos a verificar la condición segura, ahí vamos a verificar que esté operando, que esté aeronavegable, seguramente técnica para poder operarlo, que estén los instrumentos y los equipos estén operativos, que se encuentren, que la OMA, que la Organización de Mantenimiento Aprobada, o el Centro de Mantenimiento Aeronáutico, o el MRO, ¿ok? Haya emitido la correspondiente conformidad de mantenimiento. También el retorno de servicio. Eso es importante que tenga eso en el libro de mantenimiento. También ver que a efectos de los elementos de mantenimiento diferidos, algún equipo que esté diferido, que no sea, se pueda extender su mantenimiento. En este caso hay que revisarlo con la lista de desviación con respecto a la configuración de la aeronave. También debe verificar todo lo que corresponde a las limitaciones de la performance que esté dentro del manual de vuelo. Eso debe verificar. Certificado de la aeronavegabilidad otorgado por la Autoridad Aeronáutica del país, el certificado de matrícula, el call sign, el tail number, es como la patente, la placa del avión, el número. También va a revisar lo que es la bitácora de vuelo, en este caso el Fly Logbook. Toda aeronave que debe llevar a bordo un libro debe llevar un libro, un Flight Logbook, este debe tenerlo. ¿Okay? En ese Fly Logbook debe tener los datos técnicos, ¿okay? Técnicos, también las observaciones detectadas durante el vuelo anterior deben ser revisadas. Ahí deben estar anotadas también la licencia y firma y a cargo de la persona. La licencia, la firma y el nombre. ¿Okay? Ahí debe estar toda la información correspondiente. Entonces va a revisar también que no tenga discrepancias, que no tenga, en este caso, reportes, ¿ok? O novedades que afecten el vuelo seguro. Entonces, debe revisarlo, también debe llenarlo, ¿ok? El Fly Logbook y debe revisar el Maintenance Logbook. También vemos que necesita revisar el manual de lo que es las operaciones de frío, el Cool Weather Operation, cuando corresponda, las cartas de navegación que estén completas, una serie de documentos importantes, por ejemplo, el manual de mercancías peligrosas, la lista de verificaciones, que es la checklist, el QRH también, el Quick Reference Handbook, la lista de equipos mínimos, es el MEL. También vemos que necesitan el manual de vuelo, el manual de operaciones, el de análisis de aeropuerto, la lista de verificación en caso de búsqueda de bombas, en el avión, la relación también de instrucciones que son empleadas para casos de emergencia, okay, de búsqueda y rescate, por ejemplo, y cualquier otro manual que la empresa necesite colocar. Vean que son bastantes manuales. Es importante revisarlos, todos esos documentos. Los operadores, entonces, que tengan la aprobación, en este caso de mercancías peligrosas, van a tener la siguiente información. Los operadores van a emitir un documento, deben proporcionar al piloto al mando una información llamada el NOTOC. El NOTOC es la notificación al capitán, Notification to Captain, the Dangerous Goods. Esa es la notificación al capitán de las mercancías peligrosas. Pero todas esas aerolíneas que llevan mercancías peligrosas y que estén notificadas, entonces,
Se identifica en ese formulario que se va a entregar, bien sea digital o formulario en físico, va a identificar la mercancía que se transporta, el documento de notificación al piloto, en donde se refleja toda la naturaleza de esa mercancía peligrosa, la posición donde está dentro de las bodegas del avión. En este caso va a estar escrita o puede estar de manera digital, de manera legible y entendible debe estar para que con la que se va a hacer el transporte de esa mercancía. ¿Ok? El piloto al mando podría rechazar esa mercancía peligrosa. ¿En qué momento la podría rechazar? Por ejemplo, que no se entregue el no-TOC, la notificación al capitán, ¿ok? Dentro de un plazo requerido. El no-TOC debe entregarse al menos de 45 minutos antes de la salida. Debe entregarse una copia, la copia proporcionada debe estar, debe ser la copia original y que no haya sido, por ejemplo, si la puede rechazar si no ha sido notificada correctamente o si no está la ubicación correcta de la mercancía peligrosa dentro de la aeronave. Ahí tenemos un ejemplo de que el piloto podría rechazar. Entonces, no se deberá incluir o continuar un vuelo al mando en el caso de que algún miembro de la tripulación también se encuentre incapacitado, por ejemplo, que se encuentre con una enfermedad, que se vea con fatiga, con efectos de alcohol o de droga. Eso lo debe verificar el capitán, el piloto al mando. En conclusión, aquí tenemos múltiples tareas que vemos. Aquí vemos, es una cantidad de tareas que se realizan en este momento antes de iniciar el embarque. Antes de iniciar el embarque vemos que se realizan múltiples actividades. Aquí tenemos un piloto que tiene aquí vemos actividades que se realizan en ese mismo momento, simultáneas, en paralelo. Tenemos esa compañía, esa aerolínea puede tener muchos documentos. Esos documentos no pueden saltar lo que son las normativas, ni las regulaciones, en este caso, las normas y métodos recomendados. Sobre todo debe cumplir con la regulación 121, por ende debe también cumplir con el anexo 6, operaciones de vuelo. También va a cumplir con otras regulaciones y otros anexos en cada uno de sus puntos. Ahora, el piloto competente, el piloto designado, el piloto al mando tendrá la capacidad, ¿ok? La capacidad de realizar todas estas múltiples tareas, que no son tareas netamente del vuelo, son tareas totalmente administrativas que conducen a esa operación segura. Entonces tenemos que en la aviación la multitarea involucra la atención y el desempeño simultáneo y es importante desarrollar ambas habilidades. Eso quiero que lo sepan, aquellos pilotos que deseen y quieran ser pilotos profesionales, tienen que tener estas habilidades técnicas, que son las habilidades operativas, su destreza de volar, pero también deben tener sus habilidades no técnicas, sus habilidades blandas, como el liderazgo del capitán, como la toma de decisiones para decir, ¿se vuela o no se vuela? La gestión del error, reconocer el error, pues en todas estas operaciones puede haber cualquier error, reconocerlo, atraparlo y mitigarlo, es importante. La comunicación efectiva de este capitán, de este piloto al mando, asertiva, incluso con feedback, con retroalimentación. También debe cumplir con normativas nacionales e internacionales. Con esto sí terminamos el día de hoy. Es importante entonces este repaso con ustedes. Gracias por estar con nosotros. Que todos los documentos que debe chequear, que debe verificar, que debe estar atento nuestro piloto al mando, el comandante de la aeronave. No se olviden de incluirse, por favor, en todos nuestros cursos. Tomen nota con nuestro asesor académico en el más 506 70 38 26 51, sin excusas para volar, porque los horarios y las distancias no pueden ser impedimentos para que tú vueles. Llámanos entonces, síguenos en nuestras redes sociales y visítanos en www.eflyacademy.com. Nos vamos a ver con más temas. ¡Hasta luego! Y no dejes de aprender. ¡Chao, chao!